amigos, el martes 28 de junio del 2022 se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, pero usted también ya lo sabe, hay pues esta dedicatoria de que todo este mes pues sea con esta temática. Y si bien de repente pues por ahí se vienen las promociones para este grupo poblacional de empresas que no se acuerdan de ellos más que cuando pueden hacer oferta, no sería lo importante a resaltar. Lo importante es qué está pasando realmente con esta comunidad. Ha habido avances, por ejemplo, en materia de la lucha contra la discriminación y además se vale preguntar, aquí lo malo es no educarnos como deberíamos. Si usted no sabe qué es eso del mes del orgullo, qué significa, preguntemos, aprendamos, eduquémonos, eduquémonos todos respecto a estos temas que tienen que ver con eliminar la discriminación en todos los sentidos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y bueno, también en el mundo. Para hablar acerca de este tema, le agradezco enormemente al psicólogo César Espinosa, director de COCUT LGBTI Asociación Civil, nos tome la llamada. César, muy buenos días. Muy buenos días a ti, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a su audiencia. ¿Qué podemos decirle de entrada al público, César, respecto al mes del orgullo? ¿Qué significa, por ejemplo, como mencionaba hace ratito, oye, pues yo no sé qué es eso del Día Internacional del Orgullo, por qué tal vez lo celebran el 28 de junio? ¿Cuál es el objetivo de traer a la mesa y visibilizar a esta comunidad en estas fechas que pues, nos están ocupando en junio? Claro que sí, pues la celebración así que todo el mes obedece a todas las manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia para el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Entonces, este es un mes donde se organizan pláticas, talleres, muchas ahora sí que entrenamientos, actividades que buscan visibilizar de una manera digna también, porque muchas veces en medios de comunicación de allá de los años 80, 90 se nos visibilizaba, pero a través de estereotipos muy erróneos y ofensivos. Entonces, actualmente mucha de la labor es visibilizar nuestras realidades, visibilizar que ha habido un progreso en cuanto a derechos humanos, pero que también sigue existiendo una necesidad en que se avance en legislar a favor de estas cuestiones. Entonces, sí, todo el mes se dedica precisamente a seguir visibilizando que, si bien hemos avanzado, aún hay tarea pendiente. Si te pregunto específicamente de los avances, César, y bueno, en relación tal vez a los más recientes, podría ser, pero cualquiera es bienvenido, ¿cuáles resaltarías? Y después nos vamos a los retos, ¿qué te parece? Pero si partimos de los avances, ¿cuáles traerías a la mesa que nos pudieras decir? Ese fue un avance importante, hay que resaltarlo, a lo mejor es momento de reconocerlo, aunque como bien ya comenzaste a explicar, hay mucho camino por recorrer. Claro, pues de entrada apenas el año pasado, justamente un 16 de junio, se aprobó el matrimonio igualitario en el estado. Estamos hablando de que muchos otros estados y municipios de México lo hicieron allá desde el 2012. Entonces estamos hablando de que nosotros tardamos bastante tiempo en apenas reconocerlo el año pasado. Se sumó también el que se vinculara lo que es la discriminación como un proceso. Entonces esta parte donde pues ya no podemos, las personas ya no pueden discriminar con tanta facilidad y salirse con la suya. Posteriormente se consiguió lo que es las identidades de género, el reconocimiento de las identidades, y recientemente pues acaba de aprobarse esta cuestión de la prohibición de las ECOSIX, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Eso es en cuanto a los avances. Creo que ahí metiéndome un poquito en cuanto a los retos. Por ejemplo, identidad de género solo contempla a personas adultas nacidas en Baja California. Y estamos hablando que Tijuana, por ejemplo, es un municipio migrante, no nada más de personas fuera de nuestro país, sino de nuestro mismo, pues ahora sí que de diferentes estados. Claro. Entonces, ninguna de estas personas pueden hacer esta modificación en sus actas. Y también pues se está excluyendo a las identidades trans, que es una realidad que han existido en las infancias. Entonces, las infancias no pueden acceder a este reconocimiento. Y en cuanto a las ECOSIX, pues ha sido un tema polémico recientemente, que si bien se aprobó, existen como vacíos todavía legales en esta reforma con las observaciones de la gobernadora. Entonces sí se va a buscar que precisamente sean mayores las provisiones de este tipo de servicios. Entonces esos serían como a grandes rasgos algunos de los avances y dos de los desafíos que aún están pendientes, pero pues como bien lo mencionabas, existen todavía más.
Así es, y creo que eso que mencionas es sumamente importante. Estamos hablando con el psicólogo César Espinosa, director de COCUT LGBTI Asociación Civil, porque si bien ha habido avances, estas leyes, como creo todas las demás, son perfectibles, y tú lo acabas de explicar muy bien. Es decir, qué bueno que hubo este avance, y ahora vamos haciendo ajustes, reformas y demás, para que lleguen a un punto que a lo mejor para nuestro contexto, César, se convierte en ideal, aunque siempre tendremos que ir sumando, siempre, según entiendo, siempre tendremos que ir sumando temáticas alrededor de estas situaciones, ¿no? Así es, precisamente. Por ejemplo, también uno de los temas que están ahí pendientes pues son el reconocimiento de las identidades no binarias, que también surgió no hace mucho. Entonces, esta parte donde siguen existiendo estos vacíos, por ejemplo, que no haya tantos impedimentos para las personas, las parejas lesbomaternales como parentales, que puedan adoptar. O sea, siguen existiendo como muchas de estas cuestiones todavía que se van a avanzar, pero como bien lo indicas, o sea, el chiste es conseguir estos éxitos, estos avances legales para precisamente irlos puliendo todavía más sobre estas mismas iniciativas aprobadas, que se sigan añadiendo más puntos necesarios para el reconocimiento de los derechos humanos. Y es súper interesante porque alguna vez nos tocó aquí, César, platicar con un activista respecto a las adopciones y por ejemplo, esta persona tenía una visión en la que decía, me parece que es un engaño una ley de adopción homoparental porque antes no me preguntaban mi orientación para adoptar a un bebé, para adoptar a un niño, para adoptar a un menor e integrarlo a un contexto familiar. Pero bueno, es parte de este proceso de aprendizaje, ahora sí que de todos, ¿no? César, ¿qué ha pasado con el tema de no solamente la discriminación, sino la violencia contra la comunidad LGBTQ+? Se habla mucho de que continúan los abusos, por ejemplo, de la policía municipal, pero también en el extremo de la violencia, pues también los crímenes de odio. Si te pregunto en particular cómo está este tema en Tijuana, ¿qué nos podrías comentar? Claro, actualmente tal vez no tenemos mucho conocimiento de situaciones como de algún abuso o por parte de alguna autoridad precisamente en comunicación con la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión que tenemos en el municipio, no han llegado ninguna queja. Sin embargo, pues, al final porque ya en esta secretaría se trabaja a través de funcionarios, sin embargo, a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos, han llegado casos de personas de la comunidad que reciben amenazas por parte de cualquier otro ciudadano, donde han recibido acoso, y gracias a que contamos con un equipo de abogados, están tomando cartas en el asunto para precisamente asesorarles en sus denuncias, que sí procedan, que lleven este seguimiento. Estamos llevando, por ejemplo, la atención del caso de un oficial en un oficial trans en Mexicali, o sea, de esta parte donde todavía siguen existiendo diversas situaciones. Tal vez ahorita, en lo que va del año, no hemos encontrado, no se ha salido a la luz algún caso de un crimen de odio. Sin embargo, sí es importante mencionar que en lo que fue el año 2020 se registraron 7 casos de crímenes de odio en el municipio, y me parece que eran 6 aquí en Tijuana, y al siguiente año, el 2021, se registraron 10. Entonces, esta parte como que sí hubo una alza. Actualmente pues no ha habido, no ha habido ninguna situación. Sin embargo, sí es importante como que estar pendientes de que pues es una realidad y tenemos que seguirnos protegiendo todavía. Claro. Y en ese histórico que nos comenta César, ¿qué nos puedes decir del Poder Judicial? Es decir, en este histórico que nos comentas, los crímenes de odio que se cometieron en su momento, ¿tuvieron la atención debida por el Poder Judicial? ¿Se lograron avances en las investigaciones? También históricamente con la comunidad LGBT hemos hablado mucho de esa parte, ¿no? De la impunidad. No dan con los responsables. Claro, históricamente hablando, pero en estos que nos comentas, ¿ha habido algún cambio o cómo estamos? No, lamentablemente sigue estando ese vacío donde no ha habido respuesta a estos casos. Uno de los icónicos precisamente de los años pasados fue el de las transactivistas Janine Huerta aquí en Tijuana, y Tita Díaz en Ensenada, si no me equivoco. Entonces, esta parte donde incluso no hay resolución todavía, no se sabe quiénes fueron los culpables incluso han sido casos que ya han quedado pues en el olvido. Está el caso de la desaparición de la pareja Tere y Nora aquí en Tijuana, donde su mamá todavía la sigue buscando y pues aún no hay respuesta por parte de las autoridades. Entonces sí sigue existiendo este vacío donde no hay una resolución de los casos. Pues
pues muy mal en ese sentido y pues hay una tarea pendiente para nuestras autoridades. César, sigue habiendo mucho desconocimiento, desinformación, falta de educación respecto a estos temas en materia de derechos humanos, que es la perspectiva a través de la cual creo debemos de ver todas estas situaciones, que los derechos son para todos. Pero si alguien, como decía al principio, dice, bueno, yo no sé, pero quiero aprender, quiero entender, porque nuestras generaciones, tú lo sabes perfectamente, César, digo, me refiero a la mía, no la tuya, pero nuestras generaciones que nos machacaron una y otra vez lo mismo, la binariedad y estos estigmas contra la comunidad L, que en su momento pues nada más se hablaba de lesbianas y gays, ¿no? O sea, te hablo de los 80s, y era tema tabú. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo entender. ¿Qué les recomendarías? ¿A dónde pueden acercarse? ¿Alguna página, algunos textos, alguna organización a través de las cuales puedan informarse, sobre todo con datos reales? Porque también, lamentablemente, en este como en muchos otros temas, hay muchas cosas fake, mucha manipulación, mucha desinformación. César, ¿qué nos podrías recomendar? Claro, principalmente digo, estamos también ya en la época de la información, entonces hay mucho que se encuentra en internet, como bien mencionas, para cuidar esta parte de no caer en falsas informaciones. Algo que tiene muy rico Tijuana es que hay muchas asociaciones que han surgido precisamente el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, no nada más estamos nosotros como COCUD, está la Unión Trans, está Centro de Servicios SER, la Baja Trans, o sea, hay diversas asociaciones LGBT que han surgido, a las que pueden encontrar en redes sociales para precisamente muchas veces solicitar este tipo de pláticas donde llevemos la información de cuáles son las identidades, cuáles son las orientaciones que existen, qué son los derechos humanos, o sea, toda esta parte desde la lucha y el avance que ha surgido, desde esa puede ser una recomendación que hay. Actualmente pues ya contamos con una Secretaría de Inclusión y precisamente el pasado 25 de mayo se instauró en el calendario cívico de nuestro municipio el día pues municipal contra la LGBTI-fobia. O sea, esta parte donde incluso ya el municipio cada año en el marco del 17 de mayo va a realizar programas educativos de sensibilización entonces esta parte donde ya va a ser como más al alcance este tipo de información. Sí va a ser importante que van a seguir existiendo personas que tal vez no se quieran sensibilizar en el tema y no quieren saber nada y se respeta. Sin embargo, algo que sí vamos a hacer y vamos a estar luchando por es que los derechos humanos no se debaten, no se someten a votaciones o encuestas, sino que son cosas que se les deben de reconocer a todas las personas independientemente de sus orientaciones o géneros. Entonces, pues va a ser una parte de cómo puede informarse la población. Y esto, como ahorita, pues es tal vez el mes del orgullo y está más palpable y cercana a la información. Pero esto es algo que continúa a lo largo de todos los años. Las prácticas se pueden otorgar en cada fecha que se requiera. O sea, es esta parte donde la cuestión de la información es algo continuo, no nada más en el mes del orgullo. Claro, y dijiste algo creo muy importante, los derechos humanos no se consultan. Eso es también clave entenderlo. César, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, que platicaras con nosotros. ¿Algún mensaje final, algo para cerrar esta entrevista, César? No, pues nada más agradecerles a ustedes como ahora sí como centro de información que está brindando información digna de la diversidad sexual, que se está educando, y a su audiencia que nos está escuchando. Tal vez haya población a que no le agrade que abordemos hoy el tema, pero es importante que se den estos espacios, que se sigan tocando, y pues nosotros súper agradecidos de que nos tengan en consideración para brindar información. Al contrario, César, gracias por participar. Que tengas un excelente fin de semana. Muy buenos días. Buen día. Es César Espinosa, psicólogo, director de COCUT LGBTI Asociación Civil, platicándonos de este mes del orgullo.